un fenómeno de la naturaleza, digámoslo así, en algún sentido que nos sobrepasa completamente, no podemos controlarlo. Entonces eso produce una situación de espanto, de terror que es muy grave, muy complicada. Ahora, yo quiero hacer en este sentido un homenaje a todos quienes han estado y están en este momento combatiendo el incendio. Nos ha tocado ver de cerca, por ejemplo, cómo combaten los incendios las personas que trabajan en las brigadas de CONAF para los incendios. Y es un trabajo heroico, es un trabajo en las condiciones más duras, con calor, con humo, con ceniza, con poco oxígeno. Y ellos desarrollan esto a riesgo de sus vidas, muchos de ellos entregan su vida para poder frenar este fenómeno terrible, que son los incendios masivos. Bueno, eh, con esta nota de solidaridad, damos paso a la presentación por parte de nuestro director de su informe económico del mes y que será comentado en esta ocasión, como siempre, por el gran economista latinoamericano eh, Gabriel Loza, ex ministro y ex presidente del Banco Central de Bolivia, que él se ha tenido la generosidad de, eh, digamos, quedar como investigador asociado de nuestra institución, honrándola extraordinariamente con su presencia. Y siempre él complementa, digamos, con sus gráficos las presentaciones que hace Hugo. Entonces, sin más, yo creo que le vamos a pedir a Gabriel que deje de compartir la pantalla que en este momento está compartiendo y le damos la palabra a nuestro director Hugo Facio. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Manuel, Gabriel. Este informe económico lo haríamos con el mismo esquema del de diciembre. Es decir, tomaríamos 4 temas. Primero, la situación de la economía mundial. Después, las primarias de Estados Unidos. Luego, Argentina. Y finalmente, la economía chilena. Y espero que podamos cumplir con que en 2 horas terminemos. Y siempre con las acotaciones, comentarios, complementos de Gabriel Luz. Bueno, el Fondo Monetario Internacional aumentó el 30 de enero su pronóstico de crecimiento global para 2024 a 3,1%, 0,2 puntos porcentuales superior a su previsión de octubre, sin modificar el 3,2% proyectado para 2025. El crecimiento promedio histórico en los años 2019 fue de 3,8%. Las estimaciones para las dos mayorías economías mundiales, Estados Unidos y China, igualmente las elevó. La de Estados Unidos desde 1,5 a 2,1%, una de las que más aumentó, y la de China desde 4,2% a 4,6%. La eurozona crecería en 2024 0,9% y en 2025 1,7%. Encontramos, manifestó su economista jefe, que la economía global continúa mostrando una resiliencia notable y ahora estamos en el descenso final hacia un aterrizaje suave, con la inflación cayendo constantemente y el crecimiento manteniéndose. Añadiendo, eso sí, que el crecimiento general y el comercio mundial se mantienen por debajo de su promedio histórico. Este último, el promedio
crecimiento global crecería 3,4% en 2004, 3,6% en 2025, muy debajo del promedio histórico, repetimos, de 4,9%. En cuanto a la inflación, mantuvo su estimación para el presente año de 5,8%, pero la redujo para el 2025 desde 4,6% a 4,4%. Por su parte, Banco Mundial, perspectiva para la economía global, redujo en 2 décimas a 2,24 la estimación de crecimiento presente año. Se prevé, dice el Banco Mundial, el crecimiento global se desacelerará por tercer año consecutivo, pasará el 2,6% el año pasado al 2,4% en 2024. Esto es casi 3/4 de punto porcentual por debajo del promedio de la década de 2010. La economía mundial, añadió, está en mejor situación que hace un año. El riesgo de una economía mundial neta ha disminuido en gran parte debido a la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Pero las crecientes tensiones geopolíticas para las economías podrían crear nuevos peligros a corto plazo para la economía mundial. Para las economías avanzadas, prevé que la economía se desacelerará, pasará del 1,5% en 2023 a 1,2% en 2024. La Reserva Federal decidió a fines de enero mantener inmodificada su tasa de interés en 5,25-5,50%, su máximo nivel en 23 años. Sin esclarecer si prepara su disminución en sus próximas reuniones o la mantendrá por un tiempo más. A la hora de considerar cualquier ajuste del rango objetivo en las tasas de interés de los fondos federales, manifestó en su comunicado, el comité evaluará cuidadosamente los datos que vayan llegando, la evaluación de las perspectivas y los riesgos que se vayan creando. El comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que no haya adquirido mayor confianza que la inflación avance en forma sostenida hacia su objetivo del 2%. Es decir, menciona por primera vez la posibilidad de disminuirla, pero considera la necesidad de verlo absolutamente claro antes de hacerlo. La Reserva Federal debe así modificar su tasa en el mes de julio. En muchas ocasiones ha manifestado que es más importante cuánto tiempo permanece alto que el punto más elevado que alcance. Poco antes, el Banco Central Europeo mantuvo también inmodificada por tercera vez consecutiva su tasa de interés 4,5%, su nivel máximo desde el comienzo del siglo, no considerando las señales de frenazo de la actividad proveniente tanto de Alemania como de Francia, las dos mayores economías de la región, aunque su vicepresidente, presidenta Christine Lagarde, ha constatado que el proceso de desinflación está en marcha, retrocediendo en un año desde 9,2% a 2,8% en enero de 2021, manteniendo las decisiones adoptadas contra la inflación. En diciembre, la inflación subyacente del Banco Central Europeo de gran importancia descendió a 3%. Si bien la crisis en el Mar Rojo elevó las tarifas de los fletes, señaló,
Los precios de la energía bajan. Hicieron en un 6,3%, 12 meses, y en general su evolución se sigue normalizando. En cambio, los alimentos procesados suben de precio. La tasa de incremento de la actividad de la eurozona no se modificó en el cuarto trimestre, después de descender los dos trimestres anteriores. En el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ante la demora de decidir una rebaja de tasas, se manifestó una fisura. Los gobernadores de los bancos centrales de Francia y Portugal se pronunciaron por proceder a hacerlo inmediatamente. Tendremos que evitar dos riesgos que se han equilibrado, expresó el gobernador Galo en una entrevista a la Tribune Dimanche. Recortar y demasiado pronto o no alcanzar el objetivo de una inflación del 2%, pero también actuar demasiado tarde y ralentizar excesivamente la actividad. En cuanto a la fecha exacta, nadie está excluido y todo estará abierto a nuestras futuras reuniones. Por su parte, la autoridad portuguesa se manifestó claramente por el gradualismo, porque tenemos que dar tiempo para que los agentes económicos se adapten a nuestras decisiones. En Alemania, el Centro de Estudios Empresariales advirtió que la economía está atascada en la recesión, después que días antes los indicios de Standard Global ya habían llamado la atención en el mismo sentido. Lagarde se ha defendido los datos negativos procedentes de Alemania y Francia, utilizando los promedios de la Unión Europea. La actividad es ahora débil, el estimulante exterior se ha reducido, por lo que muestran las cifras del comercio internacional. Señaló el economista jefe de Otto, Philip Wishner. Por consiguiente, a falta de estímulos fiscales, dado que debemos ser más autónomos en la expansión de nuestra economía, la única solución para apoyar nuestro crecimiento y empleo es bajar las tasas de interés. Ha habido consenso alrededor de la mesa, justo Lagarde, de que es prematuro discutir sobre baja de tasas, afirmando que quiere ver primero la evolución de la relación precios-salarios. En 2021, la economía alemana, formó la Oficina Nacional de Estadística, se redujo 0,3%. En 2022 había crecido 1,8%. El desarrollo económico general de Alemania, afirmó la presidenta del Stati, se estancó en 2023, lo que sigue siendo un entorno marcado por la crisis. El año pasado cayeron la venta de minoristas, las exportaciones y la producción industrial. Alemania se ha convertido en la única economía grande de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con cifras negativas el año pasado. La caída del consumo privado es una de las claves de lo sucedido. Según datos preliminares, la tasa de la inflación en 2003 fue de 5,9%. En 2022, la inflación se había situado en 7,9%, la más elevada de la historia de la posguerra, por los carburantes y los alimentos. El gasto público cayó un 1,5%, según la cifra oficial. La economía de Estados Unidos, el cuarto trimestre, según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, creció en 0,8% con relación al mes anterior y en 3,3% en cifras anualizadas. El incremento promedio anual fue de 2,5%. El consumo continúa siendo el motor de la expansión. Las importaciones, que restan en el cálculo del producto, también subieron. El ahorro acumulado en la pandemia, el elevado incremento del empleo,
también contribuyeron. La economía entra en el año electoral 2024 a un buen ritmo. El presidente de la Reserva Federal de Richmond advertía a los riesgos. Un aterrizaje suave cada vez más concebible, pero de ninguna manera inevitable. La economía estadounidense podría quedarse sin combustible, podríamos sufrir turbulencias inesperadas. La inflación podría estabilizarse a una velocidad de crucero superior al objetivo del 2%. El aterrizaje podría retrasarse si la economía estadounidense sigue desafiándolas. Por su parte, la inflación norteamericana cerró durante el 2023 en 3,4%, aumentando en 3 décimas con relación al 3,1% de noviembre. En 2022 fue de 6,7% y en 2021 de 7%. La inflación subyacente descendió una décima a 3,9% interno. En el año se redujo el precio de la energía en 2%, pero el aumento de los alimentos 2,7%, el de los servicios. Los hechos muestran cierta resistencia a bajar el nivel de inflación pretendido por la Reserva Federal, al nivel de inflación pretendido por la Reserva Federal. Cuando mirado de otra perspectiva, no se está lejos de conseguir el aterrizaje suave, que es el otro gran objetivo perseguido. Mientras la tasa de desempleo se mantiene por debajo del 4%, mientras la tasa de desempleo se mantiene por debajo del 4%, en diciembre llegó a 3,7%. A nivel mundial, la demanda de petróleo se está frenando. Según las últimas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, el crecimiento de 2,3 millones de barriles diarios registrado el año 2023 se está reduciendo a la mitad. Las razones son variadas: un crecimiento moderado, una mayor eficiencia en el consumo, el gran incremento en la producción de vehículos eléctricos, en general de la movilidad, que va sacando las carreteras vehículos más contaminantes. La oferta también aportará a reducir la brecha. En el 2024 crecerá en 2,4 millones de barriles diarios, siendo 4 países de América el origen de la mayor producción: Estados Unidos, Canadá, Granada y Brasil. De ellos solamente Brasil se incorporó hace poco, es el integrante de la OPEP. Por su parte, en diciembre, la producción rusa de petróleo fue de 7,8 millones de barriles diarios, alcanzando el segundo lugar de Estados Unidos, los mayores productores. En este contexto tenemos que ubicar en APA. En 2023 obtuvo ganancias por 566 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior al año anterior, influida por un cargo negativo de sus 3 activos operando en Argentina, reflejado en sus balances de 111 millones de dólares. Su gerente general, por lo tanto, es de opinión que ello se explica por el proceso de declinación de los activos en Chubut y Santa Cruz. En sus planes no está retirarse de los y trabaja para aumentar las importaciones de la Argentina, teniendo en cuenta la sequía que afecta al Canal de Panamá. De las importaciones que realiza ENAP, un 20% llega por la U, el 80% por barco. Nuestra aspiración es incrementar el 20% y llegar eventualmente a un 40%. Sin considerar el cobre y el litio. 2023 Asia lideró como destino exportador del país, con cerca de 15.000 millones de dólares. El total de envíos en esta categoría, 43.490 millones de dólares, el 23,9% se concentró en Asia. Unas importantes en Tailandia, Vietnam
Indonesia, el país más poblado, decreció 15,9%. China produjo el 58%, Japón 18,88% y Corea del Sur 9,60%. Otro hecho saliente de la economía mundial es la economía de China, la segunda en el mundo, creció en 2023 un 5,2%, por encima del objetivo oficial para el año y de acuerdo con la estimación del fondo. El nivel del aumento hay un determinado porcentaje de efecto estadístico, aunque el incremento en 2022 fue bajo. La actividad se expandió en 3%, para menores cifras, casi menos. El primer ministro Lee Keqiang dijo en Davos que el producto se ha recuperado sin necesidad de preocupación. No buscamos el crecimiento a corto plazo, acumulando riesgos a largo plazo. Por el contrario, centramos reforzando los hechos, sin embargo, mostraban que la crisis inmobiliaria continuaba viva. Al finalizar enero, la promotora de inversiones inmobiliarias, Evergrande, que regresaba a la bolsa de Hong Kong después de una larga suspensión, comunicó que en el primer semestre de 2023 registró pérdidas por cerca de 4.200 millones de euros. Una semana antes había anunciado que Nueva York se acogió a la ley de bancarrota internacional, dejando constancia de la normal en el proceso de reestructuración extranjero. A principios de septiembre, su principal subsidiario comunicó que resultaron menos cerca de 2.000 litigios ascendentes a 54.430 millones de euros. Y la penúltima semana de enero, la policía china estuvo por primera vez a varios empleados de Evergrande plazos financieros. El primer gran remesón del gigante inmobiliario tuvo lugar en 2019, hace 5 años, cuando anunció resultados negativos y fue incapaz de cancelar los intereses de sus compromisos dólares, siendo ya la empresa más endeudada a nivel mundial. Ese año perdió el 90% de su cotización bursátil. Desde entonces se encuentra enfrentado a un proceso de reorganización. Al momento incluso, su presidente, el multimillonario Xu Jiajin, está bajo vigilancia presidencial desde el miércoles 27 de enero, informó nuevamente para conocerse los indicios, sus acciones en la bolsa de Nueva York. La segunda economía del planeta continúa dejando constancia en todos casos que la recuperación no termina de llegar. El sector inmobiliario, que representa la cuarta parte del producto, permanece en niveles más que bajos. Los precios arrastran 3 meses negativos, las promociones de ventas caen, las exportaciones se contrajeron en 2023 por un 4,6%, por primera vez en 7 años, afectada por la desaceleración mundial y el desempleo juvenil. La tasa de la Oficina Nacional de Estadística de Chile, al finalizar el año pasado, registró 1.410 millones de personas, reduciéndose la población en 2,08 millones, más del doble de la caída de 2022. Los últimos datos indican una tasa de efectividad cercana a 1, menos de la mitad de la tasa de reemplazo. Morgan Stanley describió la situación de Chile como la deflación más larga y profunda de la crisis financiera asiática de 1998. Los datos internacionales,
Los datos comerciales entregados en diciembre subrayan algunos de los riesgos. Aunque las exportaciones cobran cierto impulso, un aumento de 2,3% respecto al año anterior, las importaciones fueron débiles, señal de que los consumidores chinos siguen recelosos a la hora de gastar. Los envíos directos a Estados Unidos se redujeron, lo cual no acontecía desde 2019. China compensa en parte de su comercio perdido, profundizando los lazos con Rusia. Finalmente, el Banco Internacional de Paz, en una conferencia efectuada en Suiza, entregada por su director gerente, Agustín Carter, advirtió sobre la evolución de la economía global y este dijo, no es el final del viaje, añadiendo de riesgos que pueden hacer repuntar la inflación, entre otras las tensiones políticas, a veces a los gobiernos prometieron lo que Carter destacó que los bancos centrales en los dos últimos años fueron el mayor sincronizado monetario a escala mundial jamás realizado en un ejercicio. Las autoridades monetarias paraguayas sacan pecho. La inflación comenzó en 2020, 7,5%, terminó en 3,2%. Los organismos internacionales estiman que predominará materia de suelo, lucha contra la inflación, contra la pobreza y la impuestos, efectivamente, en términos de la generación. Brindó un optimismo precavido sobre la evolución de ese situación. No se ha producido la relación previa por los bancos centrales. Hasta ahora no tenemos evidencia mismo de que se haya producido una espiral salario-precio. Aseguró que las consecuencias sobre el mercado laboral serán modestas. La productividad mejorará y las instituciones monetarias siempre tendrán su principal palanca. Al amortiguar el deterioro económico, volver las tasas de interés a sus niveles habituales de largo plazo. Advirtió que la última milla puede ser la más dura, usando énfasis en las consecuencias que puede tener el conflicto de Oriente Próximo, en especial para los mercados de materias primas y el comercio global, así como la reglobalización y la demografía deteriorada. Las perspectivas de mediano plazo, muchas economías en desarrollo, sea el Banco Mundial, se han ensombrecido en medio de la desaceleración de la mayoría de las principales economías, la lentitud del comercio mundial y las condiciones financieras de las últimas décadas. Se prevé que en 2024 será solo el promedio del crecimiento del comercio mundial registrado en la década anterior. Asimismo, es probable que el costo del endeudamiento para las economías en desarrollo, sobre todo para las calificaciones crediticias, siguen siendo elevadas, puesto que las tasas de interés se estancaron y el máximo de la política en muchos estados de inflación. Hasta ahí no se Gabriel, Tú, Hugo, vas a dejar hasta ahí, pasamos a al comentario. Ya, El, yo complementaría la parte que ha presentado Hugo del entorno internacional, después seguiría Hugo y ahí podríamos hacer otros comentarios. Si me perfecto. permiten compartir la pantalla, quiero redondear
las ideas de Hugo sobre las estimaciones que han salido del Banco Mundial, del Fondo Monetario, las últimas sobre lo que la economía mundial se espera que crezca. Está en 3% para toda la economía, las economías avanzadas la mitad, 1,5%, y las emergentes 4%. En general, siempre las emergentes han crecido más, pero en mayor proporción, antes 5 o 6. Estamos hablando, por tanto, de un crecimiento muy moderado a nivel de la economía mundial. Y comparado, por supuesto, con las crisis anteriores, no hemos caído a esos niveles de descenso, de nivel negativo, pero sí de un crecimiento muy moderado y que se vislumbra hasta el 2028 todavía, ¿no? Entonces va a ser el quinquenio perdido y después nos van a hablar de la década perdida. El tema de, la, de las proyecciones de crecimiento, sintetizando lo que es la economía mundial, las economías avanzadas han crecido claramente menos, pero no tanto, porque están en torno al 1,5% para el 2024. Y las emergentes, como se han estancado o estabilizado en torno al 4%. Por países, lo que preocupa la zona del euro, los últimos datos que el euro estaría al 0,1%, menos de lo que piensa el fondo. Alemania con el 2023 con recesión con 0,3 y para el 2024 un crecimiento muy bajo. Y en general se ve con los últimos datos al cuarto trimestre del euro una ralentización del crecimiento en torno al 0%. Y China, que ha sido la economía que siempre pugnaba, que tuvo un crecimiento de 5,2, como analizó Hugo, para el 2024 se estima un 4,6% y después 4%. Esa es una desaceleración del principal motor que tenía la economía mundial. El tema que es para la región, por ejemplo, América Latina y el Caribe, los datos CEPAL ya salieron, todo eso, pero es bueno comparar que nuestros niveles de 2,5 del 2023, que ya eran bajos, 1,9 el 2024. Están más bajos que los de África subsahariana y por supuesto corresponde a la mitad de los países de Asia emergentes y en desarrollo y del Pacífico. Entonces, estamos en un crecimiento en América Latina también muy ralentizado. Todas las ideas, como señaló Hugo, están en torno a un aterrizaje suave. Es decir, que no sería una recesión, no sería una fuerte caída de la actividad económica y una inflación que se vaya disminuyendo, tendiendo, y esa es la esperanza que tienen los bancos centrales, a un 2%. Ahora, lo que se ve en el caso de Estados Unidos, que la inflación se mantiene en torno al 3%, la que podemos hablar sin combustibles y sin alimentos, que es la subyacente, se resiste a bajar, está en torno al 3,9%. Entonces, es temprano cantar victoria de abatir la inflación, todavía hay una persistencia. El tema que preocupa es la tasa de la Fed, del Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se esperaba inclusive algunos indicadores de que iba a disminuir, a recortar, a bajar. Después de este crecimiento de 0,25 a 5,50, la inflación de 9,1 bajó y también la que sigue, la inflación subyacente que se llama el índice de precios de los gastos de consumo, los gastos personales de consumo. Y esta de niveles de 5,4 está todavía en torno a un 2,9. La inflación
abatirla al 2% y seguir subiendo las tasas parece que no es la vía. Lo que van a esperar es para ver si baja la inflación, para ver si recortan las tasas de interés. El crecimiento del PIB de Estados Unidos, como señaló Hugo, un 3.3 en el cuarto trimestre. Entonces da un crecimiento anual del 2.5 y es un crecimiento que sorprende porque todos esperaban una, una recesión, una caída del producto. El desempleo, pese a los recortes de la tasa de interés, todo eso, a los aumentos de la tasa de interés, el desempleo se resiste a subir. De un 3.5 subió a un 3.6, 3.7, se estabilizó en 3.7. Y bueno, ya para ver lo que son los bancos centrales, la Fed lo que anunció en su reunión y que detalló Hugo es que en algún momento del año, es decir, del 2024, bajará la tasa de interés. Están en un contexto de un año de elecciones presidenciales, de primarias muy especiales que se han dado en Estados Unidos, casi sin competidores en el lado republicano, y un país profundamente dividido políticamente. Y aquí las señales son, es si la economía de Estados Unidos está bien, ¿por qué Biden está mal? ¿Por qué va a ganar el Trump? Entonces son las grandes polémicas. Lo que señaló Hugo es las tasas de interés tan elevadas que han subido en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, y después quienes van bajando y van recortando tímidamente, porque son, uno dice, grandes recortes, pero de los niveles por encima del 10% a que han llegado. Las expectativas no son recortes bruscos, una tendencia moderada hacia el recorte. El tema que a veces se debe discutir es la tasa de interés real, es decir, la nominal menos la inflación. Y aquí en un ejercicio con datos oficiales, la de Japón, por supuesto, una nominal real negativa, porque ya es negativa la nominal y más su inflación mucho más. Y aquí están, como el Reino Unido, área del euro y Estados Unidos, por ejemplo, tiene tasas menores a la de Chile en términos de tasa de interés real. La más alta es Brasil y también está Uruguay. Entonces, las tasas de interés real son los que deberían guiar un poco más las decisiones de política para haber sabido un sobreajuste o no hubo. Ese sería lo que quisiera compartir en esta parte del trabajo. Muchas gracias, Gabriel. ¿Cómo seguimos, Hugo? ¿Tú sigues con la parte nacional No, algo más sobre Estados Unidos. de Estados Unidos? Como ya te he dicho, Donald Trump prosiguió su avance en las primarias republicanas. Los candidatos se redujeron únicamente a dos, al renunciar el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuando en la primaria republicana en New Hampshire, Trump la lideraba con un 49,8% de apoyo, Nikki Haley únicamente el 5,8%. El anuncio de DeSantis marcó un final humillante para una campaña de 8 meses, comentó el Financial Times, que alguna vez fue vista como la amenaza más seria para Trump por parte de la estrella política conservadora de más rápido ascenso en Estados Unidos. Hace pocos días había 13 candidatos en la carrera y ahora hay solo dos, manifestó el senador con New Hampshire, Sununu, partidario de Nikki Haley. Dijeron que eso no se podía hacer, pero luego apareció Nikki Haley que los aniquiló a todos. Haley cuenta con el apoyo de varios donantes importantes. En New Hampshire, Trump mostró su capacidad para unir a diferentes facciones de los republicanos. Obtuvo antes el respaldo de los conservadores evangélicos y ahora a votantes más moderados. Su rival,
y que Haley insistió en su candidatura. Recién estamos comenzando, dijo. La mayoría de los estadounidenses no quieren una revancha entre Biden y Trump. El primer partido que retire su candidato de 80 años, concluyó, será que la gente que gane esta elección. Mientras tanto, entre los demócratas, Biden avanzaba sin adversario de peso. En Carolina del Sur hoy tuvo un triunfo abrumador, 86% de los votos. Edward Leach, de los años 30, nos recuerda en Financial Times que tras la intentona golpista de Donald Trump el 8 de enero de 2021, los líderes empresariales estadounidenses se unieron a la condena al asalto al Capitolio. Ante la posibilidad de que Trump vuelva al poder, necesitan preservar la opción de llevarse bien con él. El deber de muchos en Wall Street es para con los accionistas. Si el pueblo estadounidense quiere a Trump, ¿quiénes son ellos para discutirlo? Sin embargo, ese argumento pierde su importancia cuando los líderes empresariales empiezan a donar la campaña de Trump. Muchos lo están haciendo ahora. Su razonamiento tiene dos vertientes. En primer lugar, sostiene que a pesar de todos sus defectos, Trump sería mejor para las empresas que Biden. Trump redujo la tasa impositiva máxima, mejoró su balance y promete volver a hacer lo mismo. Las andanadas de Trump contra el corporativismo son, dijo, solo carne roja para sus seguidores, con muy pocos seguidores. También impulsaría la industria de los combustibles fósiles y el sector de los bienes raíces comerciales. El techo que promete imponer aranceles del 10% a todas las importaciones, sigue su análisis, debe sopesarse frente a la continua expansión regulatoria de Biden. Para muchos jefes corporativos, una menor globalización es un precio a pagar por unos impuestos más bajos. La segunda razón, apoyar ahora al representante del expresidente, que muchos líderes empresariales sostienen que Trump ladra más que lo que muerde. La gente advirtió sobre la amenaza de Trump a la democracia en 2017. La república sigue vivita y coleando, pero sufre el su efecto fatal. El sistema estadounidense permanece intacto porque a Trump se le impidió derribar. Aprendemos de la historia, que no aprendemos de la historia. Luego de quedar, luego de quedar en primera posición, los portugueses introdujo el presidente de la migración electoral para ejercer lo que tengamos que hacer. Vamos a sellar la frontera. Tenemos una invasión de millones de personas entrando a nuestro país. Personas que vienen de cárcel en distintas partes del mundo, incluso en países que nunca se controlan. También concluyó casi 2,5 millones documentados cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en el último año fiscal, tendencia que se incrementó en diciembre de 2023 con 225.000 detenciones, que significó la cifra mensual más alta desde que se iniciaron los regímenes en el año 2000. Lo que más preocupa en México son las consecuencias diplomáticas y políticas que implicaría la victoria de un candidato que ha prometido, entre otras amenazas, deportaciones masivas, cierre total o parcial, aumento de arancel o bombardeo selectivo en suelo mexicano para atracar a los carteles. La candidatura de Trump avanza y acusó a los migrantes de estar envenenando la sangre. En el Congreso amenazan con bloquear ayuda económica a Ucrania si el gobierno de Biden no toma medidas urgentes para reforzar la frontera. Trump se
que el mundo debe empezar a prepararse para el plan 2.0. Todos los miembros de la OTAN deberían acelerar sus esfuerzos para aumentar el gasto de defensa por encima del objetivo acordado de 2%. Bien, ahí complemento a lo que se llama sobre eso tú. Bien, así. Vamos a Argentina, entonces. Javier Milei recurrió al Foro Económico Mundial de Davos para intervenir con un discurso en defensa del capitalismo de libre empresa. Occidente está en peligro, alertó, porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia la pobreza. Los principales líderes del mundo occidental, advirtió, han abandonado el modelo de libertad por distintas versiones que llamamos colectivismo. Recomendó a los empresarios que no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado, porque son los protagonistas de esto. Los colectivistas no proponen libertad, sino más regulación. No hay diferencia sustantiva, digo. Socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, socialdemócratas, centristas, son todos iguales. Los enemigos son todos aquellos donde el Estado se adueña de los medios de producción. El día especial de Teatro Santino de la Nación manifestó que dejó con la boca abierta la audiencia y, contrariamente a lo esperado, lo llenó el auditorio del foro, a la mitad de la banqueta quedaron vacías. Milei repitió lo fundamental en Davos, el discurso que los argentinos vienen escuchando desde que triunfó en las elecciones presidenciales. Nunca en la historia democrática argentina existió una ofensiva tan brutal contra las instituciones republicanas y los derechos, indicó Juan Grabois, ex candidato presidencial de Unión por la Patria. Y esa ofensiva se sustenta en la mayor falacia que puede plantear una persona comprometida con la democracia, que es haber ganado las elecciones y tener un nivel de apoyo social en los primeros meses suelen ser. Entonces, a partir de un triunfo electoral, el sistema democrático plantea la alternativa como una característica esencial que la pretende de forma mesiánica y fundacional poner una reforma constitucional de facto y jugar con la soberanía popular. Como nunca nadie se atrevió a hacer un decreto de necesidad y urgencia para legislar temas cuando no hay necesidad ni urgencia concursiva. Por lo tanto, estamos con legislación creada por el Poder Ejecutivo en una votación a la división de poderes. Hay mucho núcleo duro. Hay urgencia muy alta, muy alta, a pesar de tener hay núcleo duro. La mega devaluación 118%, que nos llevó a tener una tasa de inflación muy alta, a tener una doble de ella. Es decir, pasó del 12% al 25%, cual implica una pérdida de salarios reales del ingreso y los ahorros del ejército. Estos puntos, más que transferencia de ingresos a los sectores corporativos y a una serie de normas que permiten negocio a corto plazo,
el núcleo central plantea que parte de mi ley hace los estudios jurídicos de la carrera le han puesto al programa, viéndose que le ha puesto al programa, sirviéndose que es una figura simpática que aprovecha la reacción entre dos muy malos gobiernos políticos. Cuando hago de opinión que existir un plan para desestabilizar la fe y ley, este provendría de la vicepresidenta Gloria Villarruel, luego de una reunión efectuada entre Villarruel y el expresidente Mauricio Macri, luego afirmó a la señal televisiva CCN que ambos están conspirando abiertamente, sabiendo que habrá una crisis económica que finalmente debe traer. Villarruel ha dedicado gran parte de su tiempo a lo que considera una historia completa de la dictadura militar, que tiene que contar, digo, toda la historia de los 70, por más incómoda que sea, expresó al diario de eso. Deben contabilizarse las víctimas de los ataques de Montonero, el ejército revolucionario del pueblo, y siente públicamente la cifra de los 30.000 desaparecidos de la dictadura. Es sobrina un militar procesado en 2015 por el delito de privación ilegal de la libertad a causa de los crímenes del centro clandestino de detención de Sur. Olvidar cuando Milei nominó a los ministros de Defensa y Seguridad, no la designó a ella, se presumía a los candidatos nacionales junto con 3 comisiones del Congreso trasandino debaten sobre la ley. El texto establecía conceder a Milei facultades legislativas por un periodo de emergencia que se prorrogaría hasta el término de su mandato en 2027. El Ejecutivo se negó a modificar el texto, presentando al Congreso una versión modificada de él, buscando conseguir el respaldo que le permita sacar adelante su propuesta. Milei dejó de sostener que se debe privatizar todo lo que pueda estar en manos del sector privado, inicialmente contemplado en medidas, adoptar medidas respecto a 41 empresas públicas. El nuevo listado ya no figura YPF, tampoco el tratado de progresión. Los cuales anuncios permitiendo la incorporación de capitales privados, aunque no se privatice. Luego de una extensión del plazo inicial, la fecha para aprobar la propuesta de ley planteó el 15 de febrero, contrajo la éxito cuando dentro del la ley la dio Orlando Galán, por el centro público, la Universidad de Estado. Claro, no solo porque resume la mayoría de los objetivos del gobierno, sino porque es la primera contratación de su poder real en su momento de máxima popularidad. La gente que no logra lo que logra pasar adelante. El 1 de febrero, 7 nuevas empresas quedaron fuera del nuevo listado que redujo la lista en un nuevo intento por salvar la ley entre las reformas desechadas. Tuvo por decisión del gobierno el retiro del capítulo fiscal con el que buscaba asegurar el déficit cero de las cuentas. La discusión se dio un clima tenso dentro y fuera del hemiciclo. Miles de personas se congregaron hasta el Congreso. El 24 de enero se efectuó el llamado por la Confederación General, la primera huelga general contra la legislación vigente, convirtiéndose el presidente que más rápido debió enfrentar un paro nacional, cuando solo habían transcurrido 45 días desde que asumió, la cual culminó una huelga general de sindicatos agrícolas, trabajadores de la cultura, salud, ciencia, miembros de organizaciones marcadas,
derechos humanos. Otros sectores, como francés, participaron con los con la parte de los bienes, no embargo, con ciencia, un discurso hacia el Congreso, derechos humanos, estos derechos, no vamos a seguir la lucha, que caigan, y rechazan la protesta convocada, fíjate, en lugar de rechazo. La movilización tuvo lugar cuando se suponía que ya se habían logrado acuerdos para aprobar los proyectos, luego que se produjese la apertura del Partido Unión por la Patria, que se metía una empresa de la privatización por el total petróleo de evaluación surgieron al menos en otros algunos artículos relacionados al incremento de la valorización, especialmente que se aumenten los impuestos a los productores de grano, en como decir la transferencia de recursos de la nación, provincias, semana pasada, un tribunal de apelaciones económicas, la reforma laboral, con mi ley, considerando que esos artículos son contrarios a la Constitución Nacional de Argentina en cuanto a los alcances del Ejecutivo para emitir decretos. Los jueces de condenación dijeron que la reforma de las leyes laborales debió haberse realizado por la vía legislativa y el fallo J se encontró impedimento a la reunión de la Cámara. El tribunal aclaró que los artículos de dentro del decreto tendrán validez formal en el caso que el Parlamento lo ratifique dentro del periodo de las sesiones extraordinarias, curso de vigencia cesaria. Pero derecho en caso. Paralelamente, el economista jefe del Fondo Internacional, comentó que no resulta extraño considerar que consideramos absolutamente necesario el objetivo fiscal que se ha propuesto firmemente. El 2 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la ley para el apoyo del derechista partido de la centrista Unión Cívica, que la mayoría de los miembros de Hacemos Coalición Federal, una fracción del peronismo disidente, y el Pichetón. En contra votó la Alianza por la Patria, partido de izquierda, y algunos diputados de oposición. El dictamen que se aprobó en la Cámara solo contó 224, eliminando la totalidad del capítulo fiscal. Durante la negociación hasta empresas pasaron de 41 a 27. Tampoco puedo avanzar con la interpretación como politólogo Guzmán, la Universidad de Buenos Aires. No cabe duda que un éxito político bastante importante. Está bien complicada la situación ahí en Argentina, pero como dices tú, la pelea se está dando desde el primer momento. Vamos a ver cómo sigue eso. Quería ver si complemento a Argentina o que termine Hugo. Claro, yo creo que es bueno que complementes, Gabriel. Ya. Brevemente, lo mismo que voy a compartir pantalla. Adelante.
¿Cómo estamos? ¿Se está viendo? Sí, puedes tal Ya. vez echarlo a andar para que se vea un poquito más grande, pero se ve. Ahí, Ah, exactamente, muy bien. el, complementando y dando un poco de contexto del tema de el mega ajuste que se llama, el fondo tiene un índice, tenía, pero no lo actualiza a veces, pero es el último que hay en su sitio, índice de reformas estructurales del FMI, con lo que considera qué países han hecho sus reformas y cuánto han alcanzado. En este índice toma por de un grupo de países, están, por ejemplo, Perú y Chile con el máximo de reformas que según el fondo han alcanzado. Después le sigue Brasil y después Colombia. Como país importante por tamaño y por todo, Argentina está entre los últimos con el índice de avance de reformas. Por lo tanto, cuando viene el programa de ajuste estructural con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario está muy feliz de los ajustes estructurales o más allá que habla Milei. El tema es de que Argentina tiene un avance muy diferenciado de sus reformas. Aquí lo he comparado con Chile, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es la parte de las finanzas internas o domésticas, el nivel de Argentina no es atrasado en términos relativos y en términos con Chile. Y Chile tiene una ligera diferencia en lo que es el mercado de trabajo, el mercado laboral, la flexibilidad del mercado laboral. Chile está muy por encima de Argentina por 0,75 y Argentina está con unos niveles cercanos al 0,50. Hay una gran brecha. En lo que es las finanzas externas, el nivel de Chile está en 1 y el de Argentina en 0,25. Este factor es bien importante porque en su programa de ajuste Argentina no está echando una liberalización externa fuerte, está siendo gradual y no lo está haciendo tipo shock. Esa es mi observación. Lo mismo que en el tema de restricciones al comercio, Chile tiene un avance en lo que es reforma estructural del 1 y Argentina está cercano al 0,50. Por lo tanto, tiene, según la perspectiva del fondo, un gran atraso en las reformas estructurales. Como ya se ha informado, aprobaron, no es un nuevo acuerdo, sino la séptima revisión y es el último desembolso de este servicio ampliado que el FMI tiene para Argentina. Entonces, lo que sí la señala es que es un desembolso más rápido que se ha hecho a la Argentina y que están muy felices con el plan de estabilización y el logro de un superávit primario, es decir, sin contar intereses por la deuda de alrededor 2% del PIB. El gobierno argentino mantiene cero de déficit del déficit general. Aquí he tratado de hacer una breve comparación de lo que el consenso de Washington 1 y 2, lo que el fondo entiende por reformas estructurales, están en el lado izquierdo. Y aquí a la derecha están brevemente una síntesis de las 10 medidas que aplicó Argentina inicial, su decreto de urgencia nacional y el proyecto de ley ómnibus. Pero en una síntesis, ¿no? Porque son más de 900 artículos, lo que se ha tratado de ver desde el punto de vista del ajuste estructural, de las reformas estructurales. Y ahí el tema fiscal, por supuesto, Argentina está más a la derecha que el fondo, porque déficit cero, eliminación del crédito del Banco Central al sector público, reforma impositiva, todo eso. Privatización, lo mismo, pero han tenido que exceptuar IPFB, el Banco de la Nación y algunas empresas en el proceso de negociación que tienen en el Congreso. El tipo de cambio no es libre, es un régimen de crawling pre, que de variaciones del 2% de ajuste mensual. Lo que ha hecho es una mega devaluación de 400 a 800, pero ahí lo ha mantenido fijo. Ahora viene el problema cuando es la segunda o tercera mega o no devaluación que va a hacer,
porque la subida gradual del 2% ya está atrasada. Entonces, si uno le pone el 2% a lo que ha hecho el ajuste, está atrasado, por ejemplo, respecto al dólar blue, al dólar del mercado libre que se transa. Por lo tanto, este va a ser el tema del tipo de cambio clave para darle estabilidad. No solo hay un ancla fiscal, que es el déficit reducido a cero, sino hay un ancla monetaria, que es el tipo de cambio. No lo estamos viendo como un tipo de cambio flotante, sino controlado. El tema de liberación financiera tampoco es muy claro. Ha fijado su tasa de interés en 100%. No la ha dejado libre el mercado financiero. Y la liberación de capitales dice que será gradual. No está planteando todavía una apertura extrema como el fondo le gusta de los capitales. Y es probable que tienda dos tipos de cambio, el comercial y el financiero. Eso es lo que auguran algunos economistas. La desregulación sí tiene un paquete y entra a todos los campos de regulación. En el mercado laboral, la flexibilización del mercado laboral también es fuerte y eso está también en discusión en la ley ómnibus y en la parte judicial. Y también el tema de pensiones, de hacer ajustes. Todo esto lleva a que si el programa, el paquete fiscal se aprobaba en la ley ómnibus. Entonces, si no se aprueba, va a haber más o menos un 2% en los ingresos, el 1,5% por encima de lo que sería sin paquete fiscal. Por lo tanto, el problema va a ser que algunas de sus principales reformas que planteaba el gobierno, mi ley, van a ser difíciles de que se consiga. El tema es de que plantea un resultado primario que todavía que sea un superávit y un resultado financiero de cero. Es muy difícil. Si no aprueban las medidas, habría un resultado financiero sería de 2% alrededor y el resultado primario sería apenas un 0,4% de superávit. Esto quería señalar para completar la exposición y el análisis que hizo Hugo sobre el tema de mi ley. Muchas gracias, Gabriel, por este complemento tan importante. Manuel, nos queda la última parte que se refiere a Chile. Como Vigor no habla muy Adelante, pues, bien, como me Vigor no habla parece muy bien, he pedido auxilio. muy bien. Voy a contar con el auxilio. Si Banco quieres, Central somete, Ceci, si quieres, ¿sí? centras un poquito la pantalla, de modo que ahí se ven los dos muy bien. Es para que te veas tú. Muchas Banco gracias. Central somete al país a un sobreajuste. El Banco Central redujo en votación dividida durante su reunión de enero la tasa de política monetaria en un punto base a 7,5%. Cuando su tasa neutral estimó se registrará en la última parte de 2024, el consejero Luis Felipe Céspedes se pronunció por una disminución de 1,25 puntos base. La trayectoria efectuada es similar a la realizada por el consejero Alberto Nodón en una presentación realizada en Londres, donde estableció que la meta de inflación se alcanzaría a inicios del presente año. La decisión tuvo como trasfondo un IPC que se redujo en medio punto durante diciembre y que cerró el año con una inflación acumulada de 3,9%. El Consejo considera que la convergencia de la inflación a la meta de 3% se materializaría antes que lo previsto en el IPOM de diciembre y que la TPM llegaría a su nivel neutral durante la segunda parte de 2014. 24. Asimismo, el Consejo señaló que la magnitud y la temporalidad del proceso de reducción de la TPM tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación.
sostuvo que la actividad local ha evolucionado en línea con lo anticipado por el IPOM de diciembre. En cuanto a la demanda de la inversión y el consumo, no muestran mayores cambios en lo más reciente. En el plano internacional, el Banco Central observa que la inflación global ha seguido influyendo más allá de ciertas heterogeneidades entre economías y componentes de sus canastas. En todo caso, vuelve a resaltar la resiliencia de Estados Unidos, cuyas cifras del cuarto trimestre resultaron mejores que lo esperado. Respecto a la situación financiera local, el banco destacó que desde la reunión de diciembre las tasas de largo plazo, más sensibles a las condiciones financieras externas, anotan leves alzas, en tanto las de corto plazo han disminuido. El peso se ha depreciado en torno al 6%. La palabra sobreajuste fue utilizada por varios analistas. El economista jefe del Banco de Chile, Roberto Aravena, es de opinión que la reducción de tasas debió ser más pronunciada. Pensamos, manifestó, que existían condiciones como la caída en las expectativas de inflación para plazos mayores a un año, la baja difusión inflacionaria, sobre todo en el último mes, la persistencia en la apertura de holguras y el timing de la próxima reunión en abril como para plantear un recorte algo mayor. Esta decisión, añadió, revela la existencia de una posición cauta en el Banco Central, ello ya que la TPM que tenemos hoy se encuentra en un valor altamente contractiva, es más de 300 puntos base por sobre su valor neutral, en un contexto donde es muy probable que la inflación vuelva a la meta en un muy corto plazo, 1 de febrero del 24. En Scotiabank creen que el resultado de diciembre podría ser el reflejo de un sobreajuste económico, el que derivaría en un débil punto de partida para el 2024. Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero entregó los datos operacionales de la banca correspondientes al 2023, año en que se produjo una disminución en el saldo de colocaciones de 1,3% con utilidades por 5 millones de dólares, ¿sí? Con una caída interanual de 20,7%. A su juicio, el menor resultado es consecuencia por una disminución en términos reales en el margen de intereses y reajustes y mayores impuestos. Fue la segunda contracción anual consecutiva de la actividad crediticia. Estas cifras reiteran, manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Bancos, José Manuel Mena, la prolongación del ciclo negativo del crédito, caracterizada por la caída más profunda y persistente de los últimos 30 años. Los registros del gremio establecen que se enteraron 42 meses en diciembre consecutivos, sin recuperar una senda de crecimiento. La trayectoria del crédito normalizado por el nivel de actividad de cada país muestra que Chile ha estado permanentemente en la cota inferior de la muestra y acumula la mayor caída en la actividad crediticia. Incluso desde noviembre del 22 a la fecha queda por debajo del rango de América Latina. En cuanto a la morosidad mayor a 90 días, creció al cierre de 2023 a 45 puntos base hasta 2,15 de las colocaciones totales. Otro sector fuertemente golpeado en 2023 fue la construcción. El INE informó que en 2023 se aprobaron por las direcciones de obras municipales únicamente 6,87% millones de metros cuadrados, lo que significó además el menor volumen para un año desde 2010, cuando el rubro se vio afectado por el terremoto de febrero. El cuadro es incluso más negativo si se analiza la cantidad de viviendas, unidades, autorizadas asociadas a los permisos de edificación, las que fueron la menor cantidad desde las 88.197 unidades de 1991, hace 32 años. Se trata del año cuando comenzó el registro histórico disponible del INE. El INE también informó de sus índices sectoriales de actividades a diciembre, los cuales mostraron una caída generalizada en su medición anual,
lo que puso en duda si el producto tendría en 2023 un crecimiento nulo. La producción minera se redujo en 3,7% anual, electricidad, gas y agua en 2,7% anual. La industria manufacturera bajó 1,8%, el indicador general del comercio 3%, acumulado 20 meses consecutivos de reducciones, y el minorista 1,6%. El índice mensual de actividad económica del Banco Central de diciembre, alejándose de las últimas estimaciones efectuadas, se redujo en 1% en términos interanuales. La principal incidencia en terreno negativo fue el comercio con un 3,8%, sector que lleva cerca de 2 años en un proceso descendiente. En el curso del año predominaron los meses con signo negativo, 7 en 12. Se produjeron situaciones similares en los años 2000 de la pandemia y 1999 para la crisis asiática, con 8 meses. Desde septiembre de 2022 hubo 11 meses negativos en 16. La tendencia en el país fue claramente diferente a la economía global, donde se anotó un curso ascendente por primera vez desde 1999, que Chile desciende mientras el mundo crece. El IMACEC de diciembre lo que muestra, expresó Jorge de Solmó, ex vicepresidente del Banco Central, es que el aterrizaje de la economía será más complejo de lo esperado. La caída de 2023 nos hace partir 2024 con un déficit que va a significar que para crecer a las tasas que esperábamos este año, la economía va a tener que experimentar una aceleración, 5 de febrero 24, lo cual se enfrenta a la política contractiva del Banco Central. No es solo la caída del IMACEC en general, sino que el hecho que todos los sectores están mostrando caídas. Eso es una señal de que probablemente no se trata solo de un problema de tasas de interés, sino que también hay un problema de confianza que no se ha resuelto enteramente. Creo, añadió, que hay dos cosas. Una es la tasa de interés, que hiere más a unos sectores mucho más que a otros. Lo hemos visto en el sector de la construcción, el inmobiliario y el sistema bancario, pero hay también un sesgo antiempresarial. Yo me temo que el FED no está en el mismo nivel de apuro que nuestro Banco Central. Si uno mira entre líneas, el comunicado del FED nos está diciendo que no hay una rebajada de tasa en marzo. Eso nos dice que si bajamos tasa en forma agresiva antes de que la FED haga su tarea, vamos a ver una fuerte presión sobre el tipo de cambio, que pueden ser desestabilizadores para la economía chilena. Por su parte, el editorial de hoy de El Mercurio debió constatar que el análisis del IMACEC debe efectuarse teniendo presente que la caída de la actividad registrada en diciembre, menos 1%, menor a igual mes de 2022, y 1,1% menor a noviembre recién pasado, confirma la base de debilidad por la que pasa la economía chilena. Una segunda dimensión del análisis dice relación con la perspectiva para 2024. Es cierto, como declara Marcel, que no se cumplieron las peores perspectivas para el año pasado, pero tampoco los optimistas anuncios que el gobierno llegó a formular en cuanto a que la economía retomaría una senda de crecimiento en la segunda parte del 2023. Se hicieron realidad. Las recientes cifras de actividad muestran una economía virtualmente estancada. Pasado el problema de la inflación, el desafío de generar mayor empleo y oportunidad de desarrollo personal comienza a tomar relevancia para la población. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Cecilia. Me parece que es una muy buena fórmula esta que ustedes han sugerido, porque de esa manera tenemos la lectura más fluida y tenemos al mismo tiempo al autor. De modo que si que está avalando lo que tú estás leyendo. Bueno, eh, yo les propongo, Gabriel, si quieres, podemos hacer una ronda de comentarios. A mí, por mi parte, me gustaría
ver dos cosas. Una, algo que hacemos más o menos en este periodo, es mostrar digamos, la evolución de la economía en perspectiva más larga. Y yo voy a mostrar el gráfico que hemos visto en otras ocasiones. Espero que lo estén viendo bien. Este gráfico es el gráfico que muestra la economía norteamericana en cuanto medida por tres variables. El empleo, que es el área que está en el trasfondo del gráfico, el área gris, eso mide el empleo en la economía norteamericana. La línea azul, esta, mide la bolsa de Wall Street expresada en oro. Y lo amarillo, la línea amarilla, mide el dólar expresado en oro. Tal como decían los clásicos, si uno quiere saber cuánto vale una moneda, tiene que leer al revés la cotización del oro en esa moneda. Y eso es lo que hace este gráfico en su parte amarilla. Este gráfico empieza en 1966, que es este punto, 1966, y muestra la profunda última crisis secular del siglo pasado, que termina en los años 80, por acá abajo, y se recupera hasta alcanzar un máximo con el fin del siglo XX. Ese es el último ciclo secular del siglo XX. Ahora, y a continuación viene la gran caída de la primera década de este siglo, que toca fondo a fines de la primera década del siglo, y se viene recuperando desde entonces con una fuerte caída no programada, llamémoslo así, en el COVID, que es esta caída muy fuerte del empleo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, los tres rubros que están presentados aquí coinciden, tienen una correlación muy grande unos con otros. Es decir, desde la caída, ¿no es cierto?, de 1966 hasta 1980, hay una recuperación de la bolsa, medida en oro, hay una recuperación del empleo y hay una recuperación del dólar. Lo mismo ocurre en la primera década del siglo. Hay una caída muy fuerte del empleo, el área que está al fondo, una caída muy fuerte de Wall Street y una caída muy fuerte del dólar. Y en lo que va de la segunda década, desde la segunda década de este siglo, tenemos una recuperación del empleo hasta alcanzar un máximo transitorio, digamos, en febrero, en marzo del 2020, la caída del COVID muy profunda y la recuperación muy rápida, y el empleo, y esto es un hito, con la última cifra que publicó la Oficina Laboral de Estados Unidos hace el día de ayer, eh, antes de ayer, esto el viernes pasado en realidad, eso alcanzó a superar por fin el empleo de antes del COVID. Muy poquito. Esta cifra, el empleo se mide como proporción de la planilla de remuneraciones que se pagó en ese mes en relación a la población total de mayor de 16 años. Son las contribuciones a la seguridad social. Eso es lo que mide esta medición del empleo. Y llegó a 58%, 58,8% de la población mayor de 16 años recibió un sueldo en el mes de diciembre recién pasado.
Es decir, esa es la cifra, digamos, interesante, que es superior a la que había antes del COVID. Pero todavía está muy lejos del 62,6% que se alcanzó a fin de siglo. Ese es el cuadro de la economía mundial. Y un aspecto interesante que es que el dólar no se ha recuperado. Ustedes se dan cuenta que en el ciclo anterior el dólar se recuperaba a la par con Wall Street. Pues bien, este siglo Wall Street se ha recuperado, pero el dólar sigue estancado muy cerca de su mínimo histórico. Esa es digamos, cifra que Senda sigue regularmente y que se las queríamos mostrar. Y yo el comentario que le iba a hacer a Hugo va con una pregunta también, porque la situación que él ha reflejado o él ha comentado respecto de Chile es una cuestión muy, muy complicada, muy grave. Y es que por primera vez todos los sectores están, digamos, criticando abiertamente la política que se ha seguido por parte del Banco Central y por parte del gobierno en términos del gasto fiscal. Es un sobreajuste el que han realizado. Ellos dijeron, en el caso del Banco Central, que querían frenar la economía chilena a palos, y es lo que han hecho entre la política monetaria del Banco Central y la política fiscal dirigida por Hacienda. Ahora, yo quiero mencionar un hecho de lo que ha nombrado Hugo. Él dice que esta es la situación más negativa en muchos indicadores desde 1999. 1999 fue una recesión en Chile por un sobreajuste del Banco Central. Coincidió mucho, un sobreajuste del Banco Central que era presidido en ese tiempo por el economista Massad. Entonces, un economista norteamericano que nos visitó dijo que esa era la recesión Massad. Bueno, yo la impresión que tengo es que la recesión que estamos viviendo, cuando todo el mundo crece, esta en realidad debería llamarse la recesión Costa-Marcel. Costa por la presidenta del Banco Central y Marcel por el Ministerio de Hacienda. Esa es la verdad y es el comentario que quería hacer a lo que a lo que has mencionado tú. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú qué debería hacerse en este momento por parte de las autoridades para reactivar la economía, lo cual parece necesario? ¿Me permite, Manuel? Sí, Quisiera agregar dos tipos de datos. por supuesto. Uno primero sobre la actividad. Vale. La productividad del país, que es un tema fundamental, y luego después son las tasas de desempleo. La productividad. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, CNP, en su informe anual estimó que la productividad total de factores descendió en 2023 entre 1,8 y 2,4% después de haberlo hecho entre 3,4 y 3,6 en 2022. Durante el 2023, se dice en el informe, se produjo aproximadamente lo mismo que en 2022, utilizando una mayor cantidad de factores productivos. Ello se produjo en un año cuando el stock de capital creció en 3%. La contracción de la productividad agregada en 2023 se constató, sugiere que no ha cambiado el componente tendencial de esta variable, la que ha permanecido estancada durante más de una década. Su nivel, se añade, volvió a los niveles de 2019, antes de la pandemia, similar
al del año 2003, cuando comienza su estancamiento, constituyéndose desde entonces en un problema estructural central sin resolver. ¿Sí? ¿La comisión? La comisión define la productividad como la relación existente entre la cantidad de bienes producidos y los recursos productivos. Si se analiza la productividad en el cuatrienio 2000-2023, su caída es el 0,2% para la economía agregada. Si no se considera la minería, crece 0,5%. La comisión divide su análisis en 8 sectores productivos, de los cuales 6 reducen su productividad como porcentaje de variación anual. Comercio, hoteles y restaurantes, menos 11,8%. Minería, menos 9,4%. Industria, menos 8,4%. Construcción, menos 4,2%. Agricultura, caza y pesca, menos 2,7%. Servicios, menos 1,8%. Crecieron transporte y comunicaciones, más 2,5%, y electricidad, gas y agua, más 6,7%. ¿Eso es? Todo el dato del desempleo parece importante. En el último trimestre de 2023, tasa de desempleo. ¿Sí? Sobre el desempleo. En el último trimestre móvil de 2023, la tasa de desempleo fue de 8,5%, enterando 14 meses consecutivos al alza interanual. El registro más alto de la crisis subprime, si se excluye el lapso de la pandemia, cifra que significa una variación positiva en 12 meses de 0,6%, pero empeoró con relación al trimestre móvil anterior en 0,2 puntos porcentuales. La fuerza de trabajo se incrementó en 3,64, 346.947 personas, superior en 0,7% de las personas ocupadas, que se incrementaron en 257.908. Los mayores aumentos fueron en salud, comercio y administración pública, y las mayores disminuciones en construcción, con 15 trimestres móviles consecutivos de disminución en términos interanuales. Hogares como empleadores y actividades inmobiliarias. Las personas desocupadas crecieron en 11,6%. La tasa de participación laboral lo hizo en 1,5, llegando a 61,8%, y la de ocupación en 1,1, alcanzando a 56,6%. Las personas fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron en 3,1, aunque las tasas de participación y de ocupación mejoraron. El subdirector técnico del INE, Leonardo González, dejó constancia que aún no se recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia. El mercado laboral chileno, comentó Tomás Raúl, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, se aprestan a cumplir 4 años para el olvido. La tasa de ocupación se encuentra muy por debajo de los niveles prepandemia, lo que implica que aún falta un poco más de 260.000 empleos que recuperar para tener los niveles de ocupación que había antes del COVID. La tasa de participación laboral sigue en niveles de 2011 y preocupa la persistente y ya naturalizada tasa de informalidad de 27,5%, con los negativos efectos en la seguridad social que conlleva. ¿Qué nos dicen las cifras en su conjunto? Que el mercado laboral está severamente estancado, muy rezagado respecto a los niveles previos a la pandemia, y que de no mediar cambios en la tendencia, tardaremos al menos 2 años para recuperar los niveles previos a la pandemia, dada la capacidad de empleo de la economía. Dadas las políticas anteriores, no sería de extrañar que tengamos que acostumbrarnos a estas cifras
lo que podría constituirse en el nuevo equilibrio del mercado laboral chileno: menos ocupación, menos participación, bajo crecimiento de los salarios e informalidad laboral institucionalizada. 31 de enero del 24. Yo de Tomás Bauer, que es el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Yo creo que esto tiene que ver con la pregunta tuya, ¿no? Creo que la caída en materia de la versión productiva es un factor básico en lo que estoy viendo en Chile. Y este es un proceso que lleva varios años, sin que se revierta. Ahora, eso está fuertemente vinculado al bajo nivel de inversión que tiene la economía chilena. Ahora, aquí está actuando fuertemente, tú lo señalaste, y lo señalamos en el texto, el sobreajuste de la economía chilena, que tiene sus protagonistas centrales. Uno, Rosana Costa. Yo ahí creo que recordar, lo he hecho en otra oportunidad. Rosana Costa fue designada presidenta del Banco Central en un acuerdo entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Pareciera que lo que predominó es que tenía que haber una mujer, pero se olvidaron totalmente de que ella procedía de libertad de desarrollo. Entonces, este es un paso, tiene un símil. Fue cuando Ricardo Lago, sus petitos, dicen, estos días, el nuevo Vittorio Cormon, que muchas veces es una política totalmente diferente. Y nos cruzamos con un hecho. Hay que vincularlo, obviamente, a la situación de hoy día de la economía nacional. El problema es que se ha seguido una política profundamente errada de buscar crear condiciones favorables a partir de acuerdos con la derecha del Congreso. Cualquier análisis mínimo que se haga, diga que ese no es. Los únicos avances, digamos, en una línea diferente son los que se han producido en materia del litio. Hoy es una historia que está por concluirse, culminarse. Por eso hemos quedado esto se hizo usando atribuciones que tiene el Ejecutivo para actuar fuera del Congreso y basado en una elección popular. Ese es el viaje que básicamente viaje de juicio y obviamente la política de ajuste. Los mercados son profundamente aceptados. Si en el caso del Banco Central, tú lo dijiste bien, la apuesta fue que había que provocar recesión, que la economía saliera de inflación. En el momento no hemos salido plenamente de inflación y volvemos a estar en una fase realmente mal. Y a eso no me salté la cifra Mercurio de vida. Por eso estoy bien, el recuerdo del política de ajuste fiscal. Entonces, por ahí está el viaje. Ahora, este es un viaje de tipo está vinculado a cambio político, creando una correlación política de masa favorable. Bueno, Gabriel, ¿tú quieres agregar algo para concluir la sesión? No, realmente hace una exposición y un tema muy importante para seguir discutiendo. Y a mí me parece bastante denso y Hugo ha hecho un tremendo esfuerzo, muy bien acompañado por su compañera, por su señora, y yo creo que hemos llegado a un buen nivel de discusión. Y vamos a seguir continuando. Gracias. Así va, efectivamente.
En el mes de febrero vamos a tener una nueva sesión, mes de vacaciones, pero vamos a tener una nueva sesión el día 15, es decir, la próxima semana, en que vamos a ver los resultados de otro indicador muy importante, que justamente son las planillas de remuneraciones, que en este caso van a ser las de diciembre. Esta estadística se saca de las contribuciones a la seguridad social y son naturalmente nada menos que 7 millones de contribuciones a la seguridad social aproximadamente. Es decir, no es una encuesta esto, sino que es una cifra que es la misma que vimos justamente para Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. En todos los meses hasta noviembre hemos visto descensos del orden de 100.000 a 200.000 empleos por mes en relación a los mismos meses del año pasado. Vamos a ver qué pasa en diciembre, cuál es la cifra que va a venir, y lo más probable es que eso confirme todas las cifras que se han estado viendo acá de una recesión en Chile provocada por políticas internas chilenas, puesto que al mismo tiempo el mundo, digamos, en lugar de caer en recesión, ha venido creciendo más o menos sostenidamente. Entonces, nos veremos el día 15. Yo quiero decir también que acabamos de tener la introducción a una serie que Senda va a seguir presentando en el curso del año. Y esa serie es una continuación de la que tuvimos el año pasado para celebrar los 50 años de la inmolación del presidente Allende en La Moneda, en que hicimos un repaso de su gobierno. Ahora, lo que estamos haciendo este año es que estamos haciendo un repaso de el concepto de revolución social en Chile, a la luz de la riquísima experiencia que tiene nuestro país en revoluciones sociales, puesto que mi generación, por ejemplo, ha sido testigo de las tres mayores: la Revolución Chilena, que fue desde mediados de los 60 hasta 1973, después la Rebelión Popular, que fue entre 1983 y que culminó con la salida de la dictadura en 1990, y el 18 de octubre del 2019, el estallido social, que es una tercera irrupción masiva de nuestro pueblo en política, que no ha cesado desde entonces, porque hemos tenido 19 elecciones nacionales desde 2019 hasta ahora. Y en cada una de ellas el pueblo ha expresado con mayor precisión su indignación con el sistema político. Es decir, por lo tanto, seguimos viviendo una crisis nacional muy profunda, y lo que vamos a hacer justamente durante este año en Senda es revisar el concepto de la revolución social, cuáles son sus determinaciones conceptuales, cuáles son los aspectos, los diferentes aspectos que tiene, y todo esto para ayudar a conformar una conducción política que efectivamente se apoye en la movilización del pueblo para hacer las reformas necesarias, en lugar de que haya sectores del Estado que se mandan solos, como por ejemplo el Banco Central y los técnicos que dirigen Hacienda, que a la pinta de ellos nos han provocado una recesión en Chile en los últimos 2 años, digamos, sin que el sistema político sea capaz de conducir la economía del país. Entonces es una cosa bastante complicada, pero esperamos que esta serie ayude a, digamos, razonar en esa dirección a raíz de la gran experiencia de Chile y a raíz del centenario de dos figuras revolucionarias importantes del siglo XX, una figura universalmente importante que es Vladimir Ilich Lenin, y una figura muy importante para Chile, que es el fundador del Partido Comunista Chileno, Luis Emilio Recabarren. Los dos cumplen 100 años desde su fallecimiento este año. Entonces esta serie es un homenaje a ellos, y la vamos a hacer en su nombre. Y con esto
y agradeciendo particularmente a Cecilia, creo que la vamos a invitar de todas maneras para la próxima sesión. Me parece que sale muy bien y les quiero decir que sale muy hermoso también verlos a los dos, digamos, leyendo el informe económico del mes. Así que muchas gracias a ambos, a nombre de todos los que los hemos escuchado, y por supuesto muchas gracias a Hugo por la preparación de este informe magnífico, que nos ayuda a todos a ir siguiendo la economía mundial. Un abrazo y que tengan un buen descanso, y reiteramos nuestra solidaridad y desolación por la tremenda tragedia que está viviendo en este momento Viña del Mar y la quinta región por el incendio espantoso que allí se ha provocado. Hasta luego. Bueno. Buenas noches, gracias. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias.